Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la teoría de rotación de cuerpos rígidos. Ahora nos vamos a enfocar a la cinética, es decir, al estudio de las causas que originan el movimiento, y en este caso será específicamente el movimiento de rotación de cuerpos rígidos. Para las rotaciones se utilizará la segunda ley de Newton, solo que en lugar de utilizar fuerzas, ahora vamos a emplear momentos, como las causas que originan el movimiento. Y en lugar de masas, vamos a tener que emplear el concepto de momento de inercia. El momento de inercia se define así. Se denota por la letra I mayúscula y es igual a la integral sobre la masa del cuerpo de las distancias r al cuadrado por el producto de su diferencial de masa. El momento de inercia es una medida de la resistencia de un cuerpo hacia las aceleraciones angulares. Esto es análogo a la segunda ley de Newton para un movimiento lineal. En la segunda ley de Newton teníamos fuerza es igual a masa por aceleración. La masa es aquella propiedad del cuerpo que se oponía a aceleraciones lineales. En este caso, en lugar de utilizar aceleraciones lineales, emplearemos aceleraciones angulares, denotadas por la letra alfa. Y la característica del cuerpo que se opone a acelerarse rotacionalmente es el momento de inercia I. El momento de inercia también se puede calcular mediante la siguiente expresión. I es igual a masa por K al cuadrado, donde K es el radio de giro. El radio de giro es una propiedad geométrica del cuerpo, y esta siempre será un dato. Otra herramienta que resulta útil es el teorema de Steiner. El teorema de Steiner, o de los ejes paralelos, como también se conoce, es igual a el momento de inercia respecto al punto A del cuerpo rígido será igual al momento de inercia respecto al centro de gravedad del cuerpo rígido más la masa por la distancia al cuadrado. Esta distancia es la distancia que existe entre estos dos puntos o estos dos ejes, donde I respecto a G es el momento de inercia conocido o el momento de inercia respecto al centro de gravedad G. Generalmente será dato. M es la masa del cuerpo y D es la distancia entre los ejes paralelos A y G, o entre los puntos por los cuales pasan los ejes A y G. Hagamos un ejercicio. Calcule el momento de inercia de la barra delgada de 5 kilogramos de masa respecto al punto A. Aquí tenemos una barra delgada cuya longitud es de 1 metro y tenemos dos ejes, uno que pasa por el punto G y otro que pasa por el punto A, con una distancia entre ambos ejes de 0.3 metros. También aquí la tenemos denotada. Para esto necesitamos consultar nuestra tabla de momentos de inercia de masas, la cual también ya tenemos colocada en la plataforma Educafi Plus. Al consultar esa tabla, para una varilla delgada, el momento de inercia respecto a G o respecto al eje centroidal es igual a 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Dado que no nos están pidiendo el momento de inercia respecto a este punto, sino respecto al punto A, tenemos que emplear el teorema de Steiner, el cual dice el momento de inercia respecto al punto A será igual al momento de inercia respecto al punto G más el producto de la masa por la distancia entre los ejes al cuadrado. Para poder aplicar el teorema de Steiner, siempre hay que recordar que deben ser ejes paralelos. De hecho, ese es otro de los nombres con los que se conoce a dicho teorema. Teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos. Y estos son los ejes respecto a los cuales va a estar girando la varilla. Necesitamos como datos tener siempre el momento de inercia respecto al punto G. Para esto sustituimos los datos del momento de inercia respecto a G,
que debe ser 1/12 de la masa es de 5 kilogramos, por la longitud de la varilla. En este caso la varilla mide 1 metro. Y lo elevamos al cuadrado. Y vamos a sumar el producto masa por distancia al cuadrado. La masa son los 5 kilogramos y la distancia entre los ejes paralelos es de 0.3 metros. Procedemos a hacer los cálculos y encontramos que el momento de inercia respecto al punto A es de 0.867 kilogramos metro cuadrado. Les pido por favor corroboren este valor. Para determinar las rotaciones de un cuerpo rígido, utilizaremos la segunda ley de Newton de esta manera. Suma de momentos es igual al producto momento de inercia por aceleración angular. Vean la analogía o la similitud que existe entre esta expresión y la que teníamos anteriormente para el movimiento lineal, donde estábamos empleando suma de componentes o suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Aquí lo tenemos para los dos movimientos, para el movimiento de rotación y para el desplazamiento lineal. Vean cómo para la rotación emplearemos suma de momentos como las causas que producen el movimiento, y del lado derecho emplearemos el producto momento de inercia por aceleración angular, que sería la parte correspondiente a los efectos. Y esto es análogo o muy parecido a suma de fuerzas igual a masa por aceleración, donde la suma de fuerzas eran las causas que producían el movimiento y el producto MA o el vector MA como el resultado o la consecuencia de haber aplicado estas fuerzas al cuerpo rígido. Finalmente, en todo cuerpo rígido en rotación se usarán estas tres ecuaciones, que son las que tenemos aquí abajo. Si el cuerpo está únicamente en rotación, no puede tener desplazamiento ni en X ni en Y. Por lo tanto, la suma de componentes en X y de Y deben ser iguales a 0. Pero no así la suma de momentos. La suma de momentos no puede estar igualada a 0, sino que debe generar un valor igual al momento de inercia y por la aceleración angular. Esto lo tenemos indicado aquí con este esquema. Vean que todas las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo rígido deben sumar 0 en X y 0 en Y, pero deben generar un momento respecto al punto G.